Creyó oír cosas. 8 voces jóvenes susurrando su nombre como una plegaria en la oscuridad de su propio granero. Gideon Mar se quedó paralizado en la puerta, con la mano callosa agarrando el pomo oxidado, preguntándose si años de aislamiento lo habrían vuelto loco. Pero los susurros eran reales, y lo llamaban su salvación. La mañana había comenzado como cualquier otra en su rancho en decadencia. Café negro como el alquitrán, silencio denso como el polvo, y el familiar peso del arrepentimiento oprimiendo sus hombros. Gideon había construido su vida evitando a la gente, olvidando a la familia que había perdido 3 inviernos atrás por la fiebre. La gente del pueblo había dejado de visitarlo, había dejado de intentar devolverlo al mundo de los vivos. Lo prefería así. Había caminado hasta el granero para ver cómo estaba el ganado que le quedaba, esperando nada más que la rutina habitual de alimentar y abrevar. La estructura de madera se hundía bajo años de abandono, pintándose como viejas costras, pero aún cumplía su función. Al acercarse a las pesadas puertas, algo sintió diferente. El aire contenía una tensión que no podía identificar. Un silencio que le erizó el vello de la nuca. Fue entonces cuando los oyó. Voces jóvenes, apenas susurros, pronunciando palabras que le helaban la sangre. Repetían su nombre una y otra vez, como una plegaria desesperada, como si fuera alguien en quien valiera la pena creer. La mente de Gideon remontó conversaciones que había oído en el pueblo meses atrás. Historias sobre el viejo orfanato a 20 metros al este, sobre niños que desaparecían en la noche, sobre un director que gobernaba con mano de hierro y promesas vacías. Había descartado los cuentos como chismes, el tipo de historias que la gente contaba para sentirse mejor con sus propios problemas. El corazón le latía con fuerza contra las costillas mientras pegaba la oreja a la puerta del granero. Las voces eran más claras ahora, sin duda eran niños, y hablaban de él como si fuera la solución a sus problemas. ¿Cómo sabían siquiera su nombre? No había hablado con nadie en meses. No había hecho nada que mereciera la pena recordar. Desde luego, nada que hiciera que niños desesperados lo buscaran. Los susurros cesaron de repente, reemplazados por el sonido de pies arrastrando los pies y una respiración rápida y asustada. Sabían que él estaba allí. 8 pares de ojos jóvenes probablemente estaban mirando la puerta en ese momento, esperando ver si su misterioso benefactor resultaría real o solo otro sueño roto. La mano de Gideon temblaba en el picaporte. Dentro de ese granero había niños que creían que él podía salvarlos de algo tan terrible como para hacerlos huir en la oscuridad de la noche. Niños que, de alguna manera, creían que un ranchero amargado y destrozado era su respuesta. Pero él no tenía ni idea de que huían ni por qué creían que él podía ayudar. Lo único que sabía con certeza era que abrir esa puerta lo cambiaría todo. Y no estaba seguro de estar listo para esa clase de responsabilidad. No cuando ya les había fallado a las personas que más le importaban. La puerta del granero se abrió con un crujido como un disparo en la quietud de la mañana. Gideon entró y lo que vio lo dejó sin aliento. 8 niñas de entre 8 y 16 años se acurrucaban juntas en el rincón más alejado como animales asustados. Sus ropas estaban rotas y sucias. Sus rostros estaban cubiertos de polvo y lágrimas, pero sus ojos reflejaban una extraña mezcla de miedo y desesperada esperanza. La niña mayor dio un paso al frente, con la barbilla alzada en señal de desafío a pesar del temblor en su voz. Tenía el cabello castaño rojizo que se había soltado de la trenza y ojos color de nubes de tormenta. Incluso a través de la mugre y el cansancio, se comportaba con el porte de alguien que se ha visto obligado a crecer demasiado rápido. «Señor Mars», dijo, con la voz apenas firme. «Lo estábamos esperando». Gideon sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. «¿Cómo sabe mi nombre, niña?» «Soy Corbel», respondió, señalando a los otros niños detrás de ella. «Oímos hablar de usted en el pueblo. Dicen que es un buen hombre que se ocupa de sus propios asuntos. Dicen que perdió a su familia y que entiende lo que significa estar solo». Las palabras lo golpearon como un golpe físico.
Pensó que su historia estaba enterrada con su esposa e hija. Pero al parecer, todo el territorio conocía su dolor. La idea de que estas niñas lo hubieran buscado por su pérdida era como echar sal en una vieja herida. Detrás de Corbel, las otras chicas lo observaban con los ojos muy abiertos. Algunas no tendrían más de 10 años. Sus rostros aún redondeaban la infancia a pesar de las dificultades grabadas en sus expresiones. Otras parecían estar al borde de la adultez, envejecidas prematuramente por los horrores de los que habían escapado. ¿De qué huyes?, preguntó Gideon, aunque una parte de él temía la respuesta. Corbel apretó la mandíbula. Del hogar de niñas Clearwater. Lo llaman orfanato, pero es más bien una prisión. El director, el señor Dalton, vende a las niñas mayores a hombres que vienen por la noche. Las más pequeñas trabajan en la cocina y la lavandería hasta que les sangran las manos. La naturalidad con la que hablaba de tales horrores le revolvió el estómago a Gideon. No eran historias exageradas de niñas infelices. Era la verdad, dicha con la fría precisión de alguien que había vivido el infierno. Huimos hace 3 noches, continuó Corbel. Desde entonces hemos caminado, escondidos durante el día, siguiendo las historias del hombre que vive solo pero tiene buen corazón. El hombre que entendería lo que significa necesitar refugio. Gideon observó los rostros que lo observaban, viendo a su propia hija en cada uno. Sara ya tendría la edad de la niña más pequeña, si la fiebre no se la hubiera llevado. El pensamiento le oprimió el pecho con un viejo dolor y una nueva responsabilidad. No puedo, empezó, pero se detuvo. Las palabras se le ahogaron al comprender lo que estaba a punto de decir. Iba a rechazarlas, a enviarlas de vuelta al desierto para que se las arreglaran solas, igual que el pueblo lo había abandonado tras la muerte de su familia. Pero la verdad era más compleja. Acoger a 8 chicas fugitivas atraería una atención que no podía permitirse. Las autoridades vendrían a buscarlo, a hacerle preguntas, a exigirle respuestas que no tenía. Su vida tranquila y aislada quedaría destrozada sin remedio. Sin embargo, al mirar sus rostros, vio algo que le dificultó aún más la decisión. No solo lo miraban con esperanza. Lo miraban como si ya fuera su salvación. Como si el simple hecho de encontrarlo hubiera resuelto sus problemas. Pero Gideon sabía mejor que nadie que los hombres rotos no podían arreglar a los niños rotos. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa a punto de romperse. Gideon vio cómo la esperanza se desvanecía lentamente de sus rostros mientras su vacilación se prolongaba. La niña más pequeña, una niña abandonada de cabello rubio enredado, rompió a llorar en silencio. Las lágrimas dejaban rastros limpios en la tierra de sus mejillas. «Por favor, señor Mars», dijo Corbel, con la voz quebrada a pesar de su esfuerzo por mantenerse fuerte. «No necesitamos mucho, solo un lugar donde escondernos hasta que sepamos qué hacer. Podemos trabajar para nuestro sustento. No tememos al trabajo forzado». Gideon repasó las implicaciones a toda velocidad. Su rancho apenas sobrevivía. Le quedaban provisiones para unos 3 meses, y se acercaba el invierno. 8 bocas más que alimentar agotarían sus recursos. Pero al mirar a estas chicas, se dio cuenta de que ya no les importaban esas preocupaciones prácticas. Estaban en plena desesperación. «¿Cuánto tiempo hace que no comes?», preguntó, sabiendo ya que la respuesta no sería buena. «Anteayer», admitió una de las chicas del medio, con la voz apenas un susurro. «Encontré algunas bayas junto al arroyo, pero aún no estaban maduras». Eso lo decidió, al menos por el momento. Cualquiera que fuera la idea de acogerlas permanentemente. No podía dejar que niños murieran de hambre en su propiedad. Su esposa lo habría perseguido para siempre si hubiera rechazado a niños hambrientos. Y a pesar de todo, aún llevaba su voz en la conciencia. «Sube a la casa», dijo con brusquedad. «Te prepararé algo de comer». El alivio que inundó sus rostros fue casi doloroso de ver. Recogieron sus pocas pertenencias, en su mayoría pequeños bultos envueltos en tela rasgada,
y lo siguieron por el patio polvoriento hasta su cabaña. El edificio había visto días mejores, pero era sólido y cálido, con una chimenea de piedra y una cocina que podía alimentar a mucha gente si era necesario. Al entrar, Gideon se dio cuenta de que no había tenido tanta gente en su casa desde el funeral. El espacio se sentía a la vez demasiado pequeño y demasiado vacío, lleno de los fantasmas de tiempos mejores y de la realidad de su situación actual. Se acercó a la estufa y empezó a sacar la comida que tenía. Frijoles, cerdo salado, un poco de pan recién hecho. No era mucho, pero era más de lo que estas chicas habían visto en días. Mientras trabajaba, podía sentirlas observando cada uno de sus movimientos, aún sin creer del todo su suerte. «Señor Mars», dijo Corbel mientras servía frijoles en cuencos de madera. «Hay algo más que debería saber sobre por qué vinimos aquí específicamente». El tono serio de su voz lo hizo detenerse. Una cuchara a medio camino del siguiente cuenco. «¿Qué es eso?» El señor Dalton ofreció una recompensa por nuestro regreso. $50 por cada chica que volviera con vida. Tiene hombres buscándonos y cada vez están más cerca. Las vimos ayer, hace quizás 8 kilómetros. La cuchara golpeó la olla mientras la mano de Gideon se ponía rígida. $50 por chica significaban $400 en total. Era más dinero del que la mayoría de los hombres del territorio veían en 2 años. Atraería a todos los cazarrecompensas y vagabundos desesperados en un radio de 100 millas directamente a su puerta. El peso de las palabras de Corbel se apoderó de la habitación como un sudario de muerte. $400. Gideon había visto hombres asesinados por mucho menos. Dejó el cucharón y se giró para encarar a las chicas, que lo observaban con expresiones que mezclaban gratitud y terror. $400, repitió lentamente. Eso es suficiente para que todos los hombres desesperados de 3 territorios vengan a cazar. Lo sabemos, dijo Corbel en voz baja. Por eso necesitábamos encontrar a alguien que no se pudiera comprar. Alguien que ya lo hubiera perdido todo y que no se dejara tentar por el dinero. La brutal honestidad de su valoración lo golpeó como una bofetada. Tenía razón. Claro que el dinero no significaba nada para un hombre que daría cada centavo por un día más con su familia muerta. Pero también significaba que ella entendía exactamente lo peligrosa que era su situación y cuánto le exigía. «Estos hombres te siguen», dijo Gideon, acercándose a la ventana y oteando el horizonte. «¿A qué distancia dijiste que estaban?» «Tan cerca que anoche pudimos oír sus caballos», respondió una de las chicas más jóvenes con la voz temblorosa. También llevaban perros, grandes que no dejaban de aullar en la oscuridad. A Gideon se le heló la sangre. Perros de rastreo significaba que no eran simples cazarrecompensas oportunistas en busca de dinero fácil. Alguien había invertido mucho dinero en recuperar a estas chicas, lo que sugería que la operación en la casa de Clearwater era más grande y organizada de lo que había pensado inicialmente. Se dirigió a su armero y sacó su Winchester, comprobando la acción y contando la munición. Tenía quizás 30 balas en total, suficientes para una pelea corta, pero no para un asedio. Eso sí, venían rastreadores profesionales con perros y organización. Estaba muy por debajo en armamento. «Hay un sótano bajo el suelo de la cocina», les dijo, apartando una alfombra desgastada para revelar una trampilla de madera. «No es gran cosa, pero los ocultará si vienen a buscarlos». «¿Cabrán todas ahí abajo?» Las chicas asintieron, pero él podía ver el miedo crecer en sus ojos. Habían pensado que llegar hasta él significaba seguridad, pero ahora se daban cuenta de que la seguridad podría ser, en el mejor de los casos, temporal. El señor Mars Corbel dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Si nos encuentran, también les harán daño». Al señor Dalton no le gusta la gente que interfiere en sus asuntos. El último hombre, que intentó ayudar a algunas de sus chicas, terminó boca abajo en el río. La forma tan casual en que mencionó el asesinato hizo que las manos de Gideon se apretaran alrededor de su rifle. Estas niñas habían visto cosas que ningún niño debería presenciar jamás,
y habían estado viviendo con el conocimiento de que quienes intentaban ayudarlas terminaban muertas. ¿Cuántos hombres?, preguntó. Contamos 6 ayer, pero podría haber más ahora. Ofrecen una parte de la recompensa a quien nos ayude a encontrarnos. 6 hombres, posiblemente más, con perros y organización, vienen a por 8 niñas indefensas. Lo más inteligente sería subir a estas chicas a su carreta y llevarlas al pueblo más cercano. Que el sheriff se encargue. Pero Gideon había oído suficiente sobre funcionarios corruptos y la justicia de la vista gorda como para saber que eso no acabaría bien para nadie. Afuera, el viento arreció, haciendo vibrar las ventanas y levantando remolinos de polvo que danzaban por el patio. A lo lejos, casi demasiado débil para oírlo, llegó el sonido que lo hizo decidir por él. El aullido de los perros rastreadores se extendía por el aire de la mañana como una promesa de violencia. Habían encontrado el rastro y venían rápido. El sonido de los perros provocó el pánico inmediato en las chicas. Las más pequeñas empezaron a llorar mientras las mayores agarraban a las pequeñas, preparándose para volver a correr. Gideon levantó la mano. Su voz atravesó el miedo de las chicas. «Que nadie se mueva», dijo con firmeza. «Si corren ahora, solo los atraparán al descubierto». Se acercó rápidamente a la ventana, descorriendo la cortina lo justo para observar las colinas distantes. Allí, a unos 3 kilómetros, pudo ver nubes de polvo elevándose contra el cielo matutino. Los jinetes venían con fuerza y llegarían en menos de 1 hora. En el sótano, todas, ordenó, abriendo completamente la trampilla. Y guarden silencio, pase lo que pase. Corabel dudó al borde de la abertura. ¿Qué van a hacer? ¿Qué hay que hacer?, respondió Gideon, revisando de nuevo su rifle. Si quieren registrar mi propiedad, tendrán que pedirlo con mucha educación. Una a una, las chicas bajaron al estrecho espacio debajo de la cocina. Estaba oscuro y mohoso, apenas cabían todas, pero tendría que servir. Gideon ayudó a la más pequeña a bajar, luego volvió a colocar la trampilla y arrastró la pesada mesa de la cocina sobre ella. Esparció los platos sucios de su comida apresurada por el suelo. Cocina, haciendo que pareciera que había estado comiendo solo. Luego tomó los tazones y cucharas extra y los metió en un barril de flores, cubriéndolos con grano. Cualquier evidencia de que había estado alimentando a 8 personas debía desaparecer. El sonido de cascos se acercaba cada vez más, acompañado por los ladridos excitados de los perros de rastreo. Gideon salió a su porche, con el rifle en la mano, pero listo, y esperó. El corazón le latía con fuerza, pero tenía las manos firmes. Había estado en apuros durante su juventud antes de establecerse en la vida del rancho. 6 jinetes coronaron la colina y se acercaron a su propiedad a paso firme. Eran un grupo de aspecto rudo. El tipo de hombres que se ganaban la vida haciendo trabajos que la gente decente no haría. Su líder era un hombre alto, de cabello canoso y mirada fría que no se perdía nada. Se movía con la confianza de alguien acostumbrado a salirse con la suya a pesar de la intimidación. «Buenos días», gritó el líder cuando se detuvieron frente a la cabaña. «Me llamo Clayton. Estamos rastreando a unas chicas fugitivas de la casa de aguas cristalinas. Los perros captaron su olor, guiando hacia aquí». Gideon mantuvo una expresión neutral. «Así es. No he visto niños por aquí. La propiedad ha estado en completo silencio durante meses». Clayton entrecerró los ojos mientras estudiaba el rostro de Gideon, buscando cualquier señal de engaño. Detrás de él, los demás escritores se dispersaron ligeramente, con las manos apoyadas en sus armas. Los perros, 3 sabuesos flacos con hocicos marcados, forcejeaban con sus correas, gimiendo y arañando el suelo. «¿Les importa si echamos un vistazo?», preguntó Clayton, aunque su tono dejaba claro que en realidad no pedía permiso. «Estas chicas son fugitivas peligrosas, y tenemos autoridad legal para buscarlas». «¿Autoridad legal de quién?», preguntó Gideon, apretando ligeramente el rifle. Clayton sonrió.
Pero no había calidez en su sonrisa. Del magistrado territorial que firmó esta orden. Sacó un papel doblado de su abrigo. Ahora pueden cooperar y hacer esto fácil o podemos hacerlo por las malas. Gideon estudió el papel que Clayton le tendió, aunque no se movió para tomarlo. En su experiencia, los hombres que empezaban con documentos legales solían tener la posición legal más débil. Los verdaderos agentes de la ley no necesitaban agitar papeles para establecer su autoridad. Qué curioso con las órdenes judiciales, dijo Gideon lentamente. Las verdaderas suelen venir con verdaderos agentes de la ley, no con sicarios. La sonrisa de Clayton vaciló levemente, pero se recuperó enseguida. Somos cazarrecompensas autorizados que operan bajo la ley territorial. Estas chicas son propiedad robada de la casa de Clearwater, y estamos aquí para devolvérselas a su tutor legal. Propiedad robada, repitió Gideon, dejando las palabras flotando en el aire. Es una forma interesante de describir a los niños. Los perros estaban cada vez más agitados, tirando hacia la cabaña y gimiendo de frustración. Su adiestrador, un hombre nervioso con los dientes manchados de tabaco, tenía problemas para controlarlos. Gideon notó que los animales no dejaban de mirar hacia la ventana de la cocina, y se le encogió el estómago de preocupación. Mira, amigo, dijo Clayton, con la paciencia a punto de agotarse. Podemos hacerlo con civilidad o podemos destrozar este lugar, tabla por tabla. De cualquier manera, registraremos tu propiedad. Gideon dio un paso al frente, sosteniendo su rifle con indiferencia, pero ahora apuntando con más determinación hacia Clayton. Y te digo que no eres bienvenido aquí. Me da igual el papel que estés agitando. La tensión aumentó aún más mientras los hombres de Clayton se removían en sus sillas, acercando las manos a sus armas. Por un momento, los únicos sonidos fueron el viento susurrando entre la hierba seca y los ladridos cada vez más frenéticos de los perros. Entonces, uno de los sabuesos se soltó de su dueño y salió disparado hacia la cabaña. El animal corrió directo a la ventana de la cocina, saltando y arañando el alféizar de madera mientras ladraba frenéticamente. El mensaje estaba claro para todos los presentes. El rastro terminaba justo allí. Vaya, vaya, dijo Clayton, recuperando su fría sonrisa. Parece que Rex tiene algo que decir sobre tu hospitalidad. Gideon repasó sus opciones a toda velocidad. Podría intentar engañar a alguien. Afirmó que los perros rastreaban viejos rastros o animales salvajes. Pero estos hombres no eran tontos, y las pruebas se volvían más difíciles de negar a cada segundo que pasaba. Podrían ser los perros rastreando el olor de las provisiones que compré en el pueblo la semana pasada, dijo Gideon, consciente de lo débil que sonaba, incluso al pronunciar las palabras. Tuve que pasar por ahí para volver aquí. Clayton desmontó lentamente, con la mano apoyada en la empuñadura de su revólver. Es posible, supongo. Pero no te importará si echamos un vistazo rápido al interior, solo para ser más precisos. En realidad, sí me importa, respondió Gideon. Esta es mi casa y no estás invitado a entrar. Los demás jinetes también estaban desmontando, dispersándose para rodear la cabaña. Gideon se dio cuenta, con creciente temor, de que habían previsto esta posibilidad. Estos no eran hombres que aceptaran un no por respuesta, y claramente tenían experiencia lidiando con propietarios poco cooperativos. La cuestión es, dijo Clayton, acercándose un paso más. Sabemos que esas chicas vinieron por aquí. Los perros no mienten, y nos dicen que la pista termina justo aquí, en tu puerta. O estás albergando fugitivos, o sabes algo sobre a dónde fueron bajo el suelo de la cocina. Gideon solo podía imaginar lo que estarían pensando las chicas mientras escuchaban este enfrentamiento. Habían confiado en él para protegerlas, y ahora estaba a punto de fallarles, igual que le había fallado a su propia familia. Pero entonces recordó algo. Y Cora Bell había dicho sobre el último hombre que intentó ayudar a algunas de las chicas de Dalton a caer al río. Estos hombres no estaban allí solo para cobrar una recompensa.
Estaban allí para enviar un mensaje sobre lo que les sucedía a quienes interferían con su operación. El momento se alargó como un cable a punto de romperse. Gideon pudo ver la determinación en los ojos de Clayton. La forma en que un depredador evalúa a su presa antes de atacar. Estos hombres ya lo habían hecho antes y sabían exactamente cómo terminaría. La única pregunta era cuánta sangre se derramaría antes de conseguir lo que buscaban. «¿Sabes lo que pienso?», dijo Clayton, bajando la voz hasta convertirse en un susurro peligroso. «Creo que escondes algo en esa cabaña. Y creo que estás a punto de descubrir por qué es mala idea contrariar a la organización Clearwater». Gideon dirigió el dedo al gatillo de su rifle. Pero conocía las matemáticas de la situación. 6 hombres armados contra uno, sin más cobertura que su propio porche. Incluso si tenía suerte y derribaba a 2 o 3, el resto lo remataría y destrozaría el lugar hasta encontrar a las chicas. Pero entonces algo cambió en el aire a su alrededor. Uno de los hombres de Clayton, un tipo más joven con ojos nerviosos, se irguió de repente en su silla y señaló hacia la cresta oriental. «Jefe», dijo con urgencia, «vienen jinetes rápido». Clayton se dio la vuelta y, instintivamente, su mano se dirigió a su arma. En el horizonte, una nube de polvo se acercaba a galope tendido. A medida que las figuras se acercaban, Gideon distinguió la distintiva forma de la placa de un sheriff brillando bajo el sol matutino. «Sheriff Morrison», gritó Gideon mientras el agente y sus 2 ayudantes entraban al patio. Morrison era un hombre justo que conocía a Gideon desde antes de que muriera su familia, y su presencia lo cambió todo. «Buenos días, Gideon», dijo Morrison, observando la escena con eficacia practicada. «He oído que podría haber problemas por aquí». Clayton dio un paso al frente, sacando de nuevo sus papeles. «Sheriff, somos cazarrecompensas autorizados que persiguen a fugitivos de la casa de Clearwater. Este hombre está interfiriendo en nuestra operación legal». Morrison desmontó y tomó los papeles, examinándolos con atención. Su rostro curtido permaneció impasible, pero Gideon notó la ligera tensión en sus ojos que sugería que no estaba impresionado con lo que leía. «Interesante», dijo Morrison finalmente, «porque acabo de llegar de la ciudad, donde tuve una conversación muy esclarecedora con el juez Patterson. Parece que han surgido algunas preguntas sobre las operaciones de Clearwater Homes. Preguntas sobre niños desaparecidos y documentos falsificados». Clayton palideció. «No sé de qué habla. Tenemos autoridad legal para». «En realidad, no la tiene», interrumpió Morrison. «A partir de esta mañana, todas las operaciones que involucran a niños de hogares Clearwater están suspendidas a la espera de una investigación territorial, lo que significa que esta orden no vale ni el papel en el que está impresa». Por primera vez desde que comenzó el enfrentamiento, Gideon se permitió respirar. El sheriff no podría haber llegado en mejor momento. Pero algo en la mirada cómplice de Morrison sugería que no era pura coincidencia. Los hombres de Clayton parecían cada vez más incómodos a medida que la situación se volvía en su contra. Lo que había comenzado como una simple recolección de recompensas se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más complicado y peligroso. Morrison seguía con la mano apoyada casualmente en su arma. «Les sugiero, caballeros, que monten y regresen por donde vinieron y se lleven esos perros contigo». Pero Clayton aún no había terminado. Su rostro se retorció de rabia al darse cuenta de que se le escapaba el sueldo. Y los hombres desesperados sin nada que perder eran los más peligrosos. Ahora haz clic en el video en la pantalla porque la siguiente historia te trae algo que no puedes explicar, solo sentir. Y cuando termine, no serás el mismo. Haz clic en el video.